Desde que me conozco he estado militando en algo, en gremios estudiantiles al principio, en el gremio del instituto magisterial de aquella época, muchos años en ADEMU y gremialmente, políticamente también, pero gremialmente pasé por todos esos campos, digamos, y también supe venir en algunas cuantas reuniones del plenario, en la época del plenario obrero estudiantil, que tenía alguna actividad bastante, no sé, más activa, digamos, si vale la redundancia, o por lo menos así lo vivíamos en aquella época. Ya después me refiero a después ya en democracia, ¿no? Yo acepté la invitación porque me dijeron que esto era un conversatorio. Así que, bueno, si se trata de eso, de conversar, de contar experiencias, notable, estoy dispuesta y estamos las dos. Pero antes que nada quiero decir también que acepté porque me parece muy importante el rol que de alguna manera estamos jugando los veteranos de esa época. Los que vamos quedando, es importante que sepamos transmitir, que sepamos contar, que sepamos hacer llegar a todos, y me gustaría que aquí hubiera todavía gente más joven también, pero por lo menos sino que cada uno de ustedes pueda también repicar y expresar, narrar todas las experiencias que a lo largo de estos días hemos estado reviviendo, y bueno, y cuántas cosas que las llevamos de forma indeleble en toda la experiencia de vida que tenemos. En momentos de la dictadura, no sé si se trata de eso, ustedes me dicen, de contar, porque fue en un principio, pero como después quien tenía que ir a hablar conmigo no fue, inocente quedó. De contar cómo habíamos vivido esos momentos, estos momentos de 50 años atrás. Y hoy yo veía gente que tenía 1 año, gente que tenía 10, que tenía 13, he oído distintas edades. Yo digo, yo tenía 27. Así que recuerdo muchas cosas se borran, algunas se borran sin querer y otras creo que se borran, que las borramos de profeso para tratar de olvidar a veces, no tanto experiencias en lo personal, sino cuentos, anécdotas de gente que lo sufrió y que lo pasó tan mal. Pero a mí lo que me preocupa en estos momentos es eso, saber llegar a la gente, que nunca más esté lleno conceptualmente de historia y de fuerza como para que se concrete en un nunca más. Que los años tan oscuros que vivimos nos dejen por lo menos ejemplos y sepamos transitar de otra manera esta democracia, tratando de hacerla cada vez más fuerte, más rotunda. Somos capaces, hay gente que está en este mismo camino, todos ustedes, y algunos más que otros, pero bueno, todos tenemos que estar empeñados en lograr, en tratar de llegar a gente. A mí a veces me parece que hay una generación que, no les digo perdida, pero que está más alejada, más ajena a todo esto.
y no son los más jóvenes, porque los más jóvenes son los que ahora, los más adolescentes, los veinteañeros, casi a los 30 y algo, pero después de ahí hay una generación que me preocupa más, porque es gente que lo mira todo con más indiferencia, en lo que yo percibo, y es una opinión muy personal. Entonces, tratar de que todo esto no es por hacer propaganda de nada, pero acá hay gente que me va a entender. Nosotros, yo estoy en el Instituto Cultural Español, estamos llevando a cabo un taller de historia, de historia justamente de la dictadura, de la gestación. Entonces, de alguna manera, es tratar de hacer algo, pero a mí me preocupa que la gente, la gran mayoría de la gente que está participando de ese taller, es gente que tiene las cosas muy claras ya. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ser transmisores de eso a la gente que está más ajena a todo esto? Y hasta a veces me parece que más indiferente también. Para mí, esa es la preocupación. ¿Cómo llegar a ellos? Los jóvenes, felizmente, a mí me alegra, yo veo que hay otra efervescencia, hay otras ganas de saber, de aprender y de aprenderse de esas experiencias vividas por otros. Y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, de que también ellos después, cuando entre el recambio, estén también preparados para ese momento. Ese era un mensaje que quería transmitir. Y ahora, bueno, lo otro es, no sé si vamos en tren de anecdotario. Me gustaría acomodar un pantallazo, una situación de lo que fue mi vida en lo familiar, en los que me conocen, pueden saber, pero ya hay muchos que no se acuerdan. Yo no tuve grandes dificultades para iniciarme en este camino. En ese sentido, fui una privilegiada, porque nací en una familia que desde pequeña recuerdo siempre los mejores valores inculcados en el sentido de la lucha social, de la empatía, de estar siempre atento al que sufre y de brindarse a los demás. En eso mi padre llegó a San José de casualidad, pero bueno, aquí forjó su familia. Era empleado, era trabajador de la construcción. Nunca recuerdo yo que haya trabajado en una empresa. Siempre trabajó por su cuenta, a veces con algún peón, con dos, pero más de eso no. Pero él, sin embargo, el Zunca, que nunca sé si estuvo afiliado o no estuvo afiliado, porque no me acuerdo sinceramente de esa época, pero todo lo que yo recuerdo es que lo que fuera del Zunca era sagrado y se respetaba en casa, si era paro, lo que fuera, si era movilización. Recuerdo las pegatinas que salían. Voy a dar un nombre que no sé, Juan podrá recordar algunos, pero no sé si alguien más, de los Mora, de Roque, del Goyo Mora, que eran un trío al que yo siempre veía. Papá y los Mora eran un trío de noche, muchas veces
¿Y papá dónde está? No, salió de pegatina. Yo aprendí a oír hablar de la pegatina sin saber bien ni qué era. Pero al otro día, a veces, papá me llevaba y me mostraba dónde había andado en la noche. Bueno, entonces recuerdo las pintadas. Recuerdo una pintada, nosotros vivíamos en calle Canaro, ahora casi Oribe, y había en un gran paredón por Oribe, llegando a Herrera. ¿Herrera? Y Nardones se hace paredón. Sí. Por Oribe llegando a Herrera, allí sí, el costado, ahí, ahora no sé qué es, pero era el velatorio de Abate, lo último, ese gran paredón. Y ese paredón era siempre lo tenía, en aquellos momentos yo lo recuerdo como que era del Zunca, porque siempre había pintadas allí. Y me acuerdo que la primera vez, las primeras palabras que yo aprendí en inglés, eso me quedó grabado siempre, era Yankee Go Home. Fue lo primero que aprendí. Sí, y porque yo, pero ¿qué dice? ¿Pero por qué? ¿Y por qué está en inglés? ¿Y por qué? No me acuerdo cuál era el que venía, no era Rockefeller, era alguno anterior todavía. Anterior. Sí, que no recuerdo. Pero entonces yo aprendí el Yankee Go Home y lo usaba como Yankee Go Home. Yo sé inglés, Yankee Go Home, y era motivo de gracia. Pero bueno, eso fue aprendiendo y me explicaba. Y, no, porque ves, pintamos esto. Mi papá trataba de explicarme de modo que, y bueno, no sé si lo entendía todo, pero algo había captado. Yo tendría 5, 6, 7 años, no recuerdo bien exacto. Pero eso era mi vida siempre en lo que fuera. En casa siempre el tema de la política estuvo siempre muy, muy presente en todo. Mi madre era maestra y también militante gremial y política también después, pero también de esas maestras que es así, fue referente total en mi vida, porque todavía ahora me llegan a veces recuerdos de gente que, ay, mi abuela siempre me hablaba de tu mamá y qué sé yo, que lo habían tenido. Y bueno, de esas personas que dejan un recuerdo y por algo será. Y así, en medio de esa familia, una hermana menor que yo, que también éramos un núcleo que conversábamos mucho en mi casa. Mucho, siempre, siempre. Acá hay gente de la familia y de la casi familia que lo tendrá presente también. Los temas se discutían después en mi adolescencia. Yo militaba en gremios, después estuve afiliada a la UJC de joven, de gurisa, me afilié con 12 años, era una cosa que yo ahora no puedo creer eso, y estuve como hasta los 17, 18. Y salíamos a vender el diario El Popular, salía con otra amiga, y así íbamos, y en casa jamás me hicieron problema para nada, al contrario. Si tenía que ir a Montevideo a algún congreso, siempre me acuerdo un congreso de la UJC que fuimos y había faltado una compañera que no me acuerdo, era no había podido ir, de Cañada Grande, y me dijeron, bueno, vos que sos de San José, hablá por los campesinos de Cañada Grande. Y yo en aquel local de Sierra me acuerdo que tuve que hablar de lo que sabía de Cañada Grande. Yo dije que yo no era campesina, porque eran los campesinos los que hablaban. Yo de campesina no tenía nada, ni un cantero en casa. Pero bueno, pero recuerdo esas cosas así, y después cuando llegué a casa y conté, le digo, tuve que hablar, le digo, ay, qué horrible, tuve que hablar, y bueno, pero no importa, y si alguna vez tiene que ser la primera, ¿no? Siempre me dieron mucho para adelante. Después ya en épocas más
ya más grande, me acuerdo que me iba a veces a alguna reunión o congreso en Montevideo, papá me acompañaba, y eran las épocas de Soledad Barret, cuando todos aquellos años de los 60 y algo, y papá me acompañaba, no sé si iba a tomar el tren o venía a tomar la cita, no me acuerdo, porque salía muy temprano de casa, vivía frente al estadio, papá me acompañaba y en el camino era como que me daba recomendaciones. No hables con gente, si alguno te dice si esto, si el otro, acordate bien la dirección a donde vas, pero estábamos en plena democracia y no era, pero ya se veían esas cosas, y siempre lo de Soledad Barret. Yo una vez estuve con ella y le hacía ese cuento de cómo me decía, mirá lo que le pasó a Soledad Barret. Contá un poquito. Algunos ni sabrán. Contá brevemente porque por ahí hay gente que no conoce. Bueno, fue en unas épocas de los 60 y algo. Soledad Barret era hija de paraguayos, de un paraguayo que estaba exiliado acá por motivos políticos, y ella era también militante en la UJC de acá, y la agarraron, la raptaron en un momento, y en medio de tortura y cosas, en la piel, en los muslos, le grabaron, la quemaron con la cruz esvástica. Sí, fue una cosa que nos sacudió mucho porque era una época muy, muy dura en ese momento. Y bueno, y después así seguí creciendo, seguí viviendo las épocas del frente, toda la movida esa muy linda en la que participábamos familiarmente. Y bueno, y gremialmente también recuerdo, como estuve siempre en AMEL, que era la de estudiantes liceales, después en la Asociación de Preparatorios, que era en aquella época el quinto y sexto del bachillerato. Después estuve en la directiva se llamaba UDEM, en aquella época, igual que esto, que era la Unión de Estudiantes Magisteriales Maragatos. Así que mi vida ha estado siempre en ese sentido, y después que me recibí también en ADEMO, muchos años en la directiva de ADEMO hasta que me jubilé. Y bueno, de ahí me jubilé de gremialista, porque en jubilado no he estado en nada por ahora. Siendo socia sí, pero no de militancia. Así que la dictadura nos agarró en un momento preparados, digamos. No fue sorpresa, porque de alguna manera se veía venir en años. En meses después, y bueno, cuando quisimos acordar, la teníamos. Yo en la dictadura me había casado hacía poco, y me había casado en febrero, en junio ya estaba embarazada, era hacía poquito que estaba embarazada, y así que cuando el comienzo de la dictadura fue todo un poco en medio de toda esa alegría de que se vivía por el primer nieto, el primer hijo, bueno, todo otro masazo que de alguna manera arruinó esa situación de felicidad familiar. Pero bueno, el momento del golpe de Estado, yo trabajaba en la escuela 51 frente al estadio. Perdón, es recordatorio. Yo trabajaba en la escuela 51 y mi madre estaba recién jubilada. Yo pasaba siempre por mi casa, porque vivía a media cuadra de la escuela. Y cuando llego a casa para ir a la escuela,
me encuentro con la noticia de que ya estaban ahí, y uno dice, mamá, mirá, me dice, estamos escuchando la radio, yo salí sin escuchar nada, estamos escuchando la radio y están dando la noticia, disolvieron las cámaras. Y yo recuerdo que lo primero que le dije, y bueno, entonces estamos de huelga, tengo que ir a la escuela a avisar que no hay clase. Y ahí de inmediato ya vino la noticia de que la escuela, cuando yo llegué a la escuela, ya la directora decía que no había clases, que se suspendían las clases, que ya estaban suspendidas. Es lo que tengo esa imagen. Así que yo de la huelga en sí no participé porque no tuve oportunidad, pero fueron momentos muy duros porque lo peor fue la incomunicación, el no saber qué pasaba, cómo estábamos. Y además nosotros acá, pero y en Montevideo, ¿qué pasaba allá? No era ahora el WhatsApp instantáneo de tanta noticia. Costaba ubicar gente. Recuerdo que mi madre estaba en lo que en aquella época, ella era dirigente gremial, estaba en la asociación magisterial en ese momento. Trataban de comunicarse con directivos de la FUN, de la Federación Uruguaya del Magisterio, les costaba, no podían llegar, además como no había clases, tampoco había urgencia de cómo instrumentar la huelga y eso, fueron ahí 3-4 días pero después, ya Ana va a contar otras cosas, después cuando se vio cómo venía ya todo, ya hubo que entrar a tomar medidas también de otro tipo. No quiero seguir extendiéndome porque queda mucho, no sé si era esto lo que esperaban, y bueno, y si no... Buenas noches, gracias por haber venido. Y bueno, Anabela habló de su familia, yo les voy a contar de mi familia. Mi familia totalmente colorada. Mi padre, mi madre, y comí, y desayunaba, almorzaba y cenaba, siempre con la foto que no me la puedo sacar, delante mía. Además, mi padre me había dado un lugar donde tenía la foto de Pacheco Areca y de Sarsócino, de Pico Sarsócino. Ese era el panorama de mi casa. ¿Está? Totalmente, y siempre diciéndome, a vos te va a pasar algo, seguiste metiendo. Bueno, era bastante rebelde. Bueno, yo les voy a contar que con la mamá de Anabela, con Fotota, integramos la magisterial. La noche del 26, nosotros estábamos acá reunidos. Recuerdo a Calleros, recuerdo a Castifor, y bueno, y sabíamos que se venía algo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Teníamos todos los afiliados. Fueron a buscar un auto, cargamos toda la documentación. ¿Y a dónde la llevamos? A mi casa. Porque llevamos todo para mi casa. Pero también sabíamos que a casa iban a ir a buscar. Y un vecino nos permitió guardar todos esos documentos que después, no sé, vieron que, no sé qué pasó después. Bueno, les voy a contar cómo me enteré de que me iban a destituir. Perdóname, nunca se recuperó eso. No sé, porque sabés que no sé. Sé que alguien lo levantó y lo llevó a la casa de alguien que vivía cerca del puente carretero. Eso es lo que sé. Todos los afiliados de la magisterial. Porque nosotros nos reuníamos acá. Bueno. Funcionaban juntos, ahí. Sí, ahí
la magisterial y Potota era la presidente. Sí. Bueno, lo que sé que esa noche salimos con Walter Callero y Mario Castifor en un auto y llevamos para casa. Yo sabía que me andaban siguiendo. Recuerdo esa noche, el 27, fue un día horrible, un día triste. Me acuerdo que se veían los camiones del ejército con los soldados. Y yo fui a Montevideo, no me acuerdo a qué. Cuando venía en el ómnibus, subió un funcionario, que no lo voy a nombrar porque está vivo, y me dijo... Nombralo. Es para eso. ¿Cómo no? Es la idea. Baquelita González. González, me dice en el ómnibus, era por Libertad ahí. ¿Sabés que vinieron la lista de los destituidos? Ah, mirá, le dije yo. Sí, está tu nombre, me dijo. Ah, bueno, qué bien. ¿Está? No me dijo los demás, me dijo eso. ¿Está? Yo digo, bueno, voy a esperar. A los, ponele, 6, 7 días, llega a mi casa Campi. Me pidió disculpas, pero que venía a decirme que no podía ir más a la escuela. Y yo que sé que me leyó. Además, una amiga mía, que ahora falleció, me dijo, yo me voy a quedar atrás de la puerta, no seas cobarde, decirle que se les va a dar vuelta la tortilla. Y bueno, y se lo dije. Dice, pero se quería disculpar. Yo sabía que era mandado. Bueno, y ahí comenzó todo lo que pasamos. Yo tenía 3 chiquilines. No pudimos volver más a la escuela, pero nos avisaron que teníamos que ir a Montevideo. Hicimos una reunión acá, fuimos a Montevideo, yo no me acuerdo, yo no sé si era algo de las fuerzas conjuntas, íbamos pasando de a uno. Recuerdo que antes que yo pasó Raúl Martínez, estaba Raúl, Carolina Diana, porque a todos hay bombetarte, íbamos pasando de a uno. Bueno, yo pasé, había en una ventana yo voy a decir un milico verde, con una cara que no les puedo contar. Y después era un abogado que recuerdo, Alonso, porque a mí me llamó la atención que tenía los pies llenos de talco. No sé si sufría de algo, lo que me vengo a acordar. Pero a mí me impresionaba el que me quería meter miedo. Bueno, ahí me empezaron a interrogar. Me dice, ¿usted quiere a la patria? Y yo digo, ¿cómo no la voy a querer, por favor? Me dijo, no, pero le voy a decir algo. Usted andaba en malas cosas, me dijo el abogado. Ponele, el 20 de tal fecha, ¿usted vino a Montevideo? Ay, no me acuerdo. Estoy más nerviosa ahora que allí. No recuerdo. No lo recuerdo. Entonces apretaba un botón, así, y salía mi foto con Omar Gutiérrez y con Miguel Chavarría en el Palacio Peñarol, me parece que era. Todo lo que yo decía que no recordaba, me decía, yo se lo voy a hacer recordar. Y el milico que estaba ahí, siempre, me acuerdo que tenía ojos claros. Bueno, y tuve que firmar. Dice, pero usted va a tener que después ir a enrolarse al batallón, porque usted se debe a la patria, ¿me entiende? Yo ahí se ve que arrugué y le dije, sí, lo entiendo. No iba a poner a decirle que no. Bueno, a mí me seguían siempre 2 personas y se paraban en la esquina de mi casa. Pero yo era muy bandida. Yo dije, yo te voy a hacer caminar. Siempre me gustó caminar. Entonces, para que sospecharan, yo agarraba un plato y le ponía una manzana y la tapaba. Entonces salía de casa y yo sabía que atrás venía.
Entonces agarraba Calle Artigas, La Rañaga, iba dando vueltas, iba hasta lo de Popó. Y de ahí salía de nuevo con el plato a recorrer. Bueno, yo los despistaba. Y fue, bueno, y tuvimos que ir, bueno, esa ida a Montevideo, y hacían lo que yo les digo, el interrogatorio. Yo anoté porque si no me voy con la rama. ¿Cuáles eran mis cargos? Me dijo, pero usted tiene unos cargos muy graves. Me pusieron opositora abierta y violenta al gobierno, agresiva. Dice, porque usted es una persona muy agresiva. Trabajaba en la escuela de Paso de Cambio y yo. Escuchen una cosa, agresiva. Y después me dice, y usted crea escollos en la enseñanza, porque usted, cada paro que hay, comunica. Ahí debo haber arrugado también. Esos eran los 3 cargos. Y a la mayoría de mis compañeros también, acá se daba cineclub. Yo me salvé de eso, de que veníamos al cineclub. Y les digo, ¿saben a qué veníamos al cineclub? La palabra cusquear. Veníamos a ver quiénes venían porque andaban unos barbudos y veníamos a eso. No. Perdonen, pero hoy me río, pero es la verdad. Y después me destituyeron, quedé con los 3 chiquilines, y lloraba, yo lloraba. Y Edith Castro me decía, voy a decir las palabras, dejate de joder, Ana, algo vamos a hacer. Hoy nos vamos a sentar a la plaza y yo quiero hablar con vos. Yo voy a vender servicios fúnebres, ¿ah? Cuando ofrecer un cajón era el sacrilegio más grande. Entonces me decía, vos tenés que repetir lo que yo te digo. Entonces me decía, aplaudí. Señora, yo decía, señora, mire, vengo a ofrecerle ahora, hay una previsora para que usted, el día que usted se muera, ya tiene todo asegurado, el cajón, todo, le ofrecieron las coronas y todo. Yo me olvidaba de la mortaja, que era una blanca y otra lila. Entonces salíamos a visitar gente. Lógicamente nos decían de todo, pero con el físico ese, hacemos el primer afiliado y el abuelo del muchacho se le muere de noche. Después les voy a contar, también fui maquilladora. Con Edith Castro, maquilladoras. Íbamos a Cardona y Edith llamaba por teléfono a la radio y decía, vienen las famosas maquilladoras, Ana y Edith. Entonces yo decía, pero Edith, yo no sé nada, ¿qué hago? Ella me decía, yo te las pongo. Teníamos una clientela que me estaba. Ella dice, yo te las tiro en el sillón y le pongo crema. Y vos dale. Bueno, no saben lo que vendíamos. Bueno, también era cosmetólogo. Vendíamos ropa. ¿Dónde íbamos a los prostíbulos? Edith, con aquella que era divina, me decía, por favor, ofrecí las medias caladas. Y yo no sabía ni qué decir. Y Edith me decía, vos tenés que ir bien ajustada. Bueno, y también tenemos una clientela bárbara, nos respetaban, y nos compraban porque sabían la situación. Bueno, pero ahora les voy a contar otra cosa. También desfilaban, porque Edith estaba en los Gordos Anónimos. Entonces, yo estaba re flaca, íbamos a una capilla. Y Edith me decía, hoy tenés que desfilar. Entonces Edith llevaba todos los productos, capaz que me llevan ahora, ponía todos los productos y decía, yo ahora voy a hacer entrar a una señora que pesaba tanto. Y miren,
me quedaban amoratadas las piernas, pero la cosa era que había que hacer plata. Bueno, y también vendíamos muchísimo. Lo que más me costó a mí fue lo de los servicios fúnebres. No. Y recorríamos, veíamos de todo, salíamos en moto. Fue una experiencia que también te sirvió, porque increíble cómo hacías cosas que ni te imaginabas. Bueno, una cosa que yo recuerdo mucho son los allanamientos. Allanamientos. Yo vivía en Calle Artigas. Un día había ido hasta lo del Chufla Castro, de alguien, a comprar algo a la esquina. Cuando vengo, estaba la calle Artigas cerrada con 2 camiones del ejército, soldados arriba. Entro a mi casa y veo a mis hijos sentados en el sofá, solos, y 2 milicos con las bayonetas, no sé qué era lo que usaban, y era Macaluz. Entraron a mi casa, nunca lo van a olvidar ellos. Mariana tenía 4 años y dice que ella se acuerda, no entendía qué era, estaba Fernando y Álvaro. Y revisaron todo. Cuando yo entré, yo no sabía ni qué decir, se ve que arrugué también. No me